Ok, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, martes 28 de abril, del horario de 2 a 4 de la tarde. Entonces creo que ya les di el tiempo suficiente para que todos ingresen. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a indicar qué es lo que van a trabajar en este laboratorio. Entonces, lo primero que hay que advertir es que este ya es el último laboratorio de la parte cinemática. Es decir, es el último laboratorio en el cual nosotros venimos trabajando de manera cualitativa los movimientos. Entonces, les hago un repaso rápido de todos los movimientos que hemos mirado, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, primero hicimos una descripción de los parámetros que me van a servir para describir los movimientos, que son desplazamiento, espacio, velocidad, rapidez, aceleración. Una vez tengamos claros esos conceptos, entonces ya podemos hablar de las distintas clases de movimiento según el sistema de referencia en el cual estemos trabajando. Entonces, primero, por ejemplo, si estamos trabajando en el eje X, entonces decimos que en el eje X se podrían estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica especial es que es la velocidad constante y la aceleración vale cero. Luego dijimos que en el mismo eje X vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya característica especial es que ahora la aceleración es la que es constante y por tanto la velocidad va cambiando en todo momento. ¿Cierto? Luego dijimos que una aplicación de ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, yo la podría considerar si cambio de sistema de referencia, es decir, si me cambio del eje X al eje Y. Y ahí estudiamos el movimiento de caída libre. Yo les decía, el movimiento de caída libre no es más que una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con los cambios que hay que hacer es que a X lo cambio por y a la aceleración la cambio por la gravedad, y las ecuaciones son exactamente las mismas. La clase pasada recordamos que el movimiento rectilíneo, perdón, que la combinación de esos dos movimientos, tanto del eje X como del eje Y, ¿cierto? Se los podía interpretar como un movimiento en el plano. Entonces decíamos que ahora nuestro sistema de referencia es el plano cartesiano, y en ese plano cartesiano volvemos a sacar las ecuaciones del movimiento, entendiendo que en el plano cartesiano ya debo hablar de los dos ejes al tiempo, y que en vez de trabajar con X o con Y, se trabaja con una variable que se llama R. Pero el resto, las ecuaciones son todas las mismas, cada una para su eje, ¿cierto? Y una aplicación del movimiento en el plano fue el que miramos hace 8 días, que de hecho hasta hoy tienen el plazo para entregarme el laboratorio, que es el movimiento parabólico. Pues el movimiento parabólico es una de las aplicaciones del movimiento en el plano, en el cual se considera que en el eje X el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y el movimiento es uniformemente acelerado, o mejor dicho, de caída libre. Hasta ahí vamos. Es lo que hemos hecho. Ya se los hice el recuento ahí. Entonces nos queda faltando otro ejemplo de movimiento en el plano, ¿cierto? Que es el que vamos a trabajar hoy, que es el movimiento circular. Tal como lo miramos en la teoría, ese movimiento circular yo lo puedo entender de dos maneras. Haciendo un símil con el movimiento rectilíneo, entonces debe existir un movimiento circular uniforme y un movimiento circular uniformemente acelerado. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Precisamente esos dos movimientos. Entonces vamos a trabajar el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Eso en la guía del laboratorio ustedes lo encuentran como el laboratorio número 8, ¿cierto? Si no estoy mal, a ver, busquémoslo. El 7.
movimiento circular en la guía del laboratorio que les compartí en Classroom es el movimiento número, perdón, es la guía número 7 del manual de laboratorio que les compartí. En ese orden de ideas, miremos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para este movimiento? Entonces, primero, estudiar el movimiento circular con velocidad constante, es decir, el movimiento circular uniforme, si me están hablando con velocidad constante. Y estudiar el movimiento circular con aceleración constante, es decir, el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿cierto? Y verificar la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Esta parte se la puede verificar si observamos el marco teórico que también me lo ofrece esta guía, en el cual les recuerda aquí que la velocidad tangencial de un objeto yo la puedo calcular si conozco que el radio y la velocidad angular de ese objeto. Entonces, no se olviden que esta es una ecuación que me relaciona cantidades lineales con cantidades angulares. ¿Cómo así? Es decir, la velocidad tangencial, que es una velocidad lineal medida en metros sobre segundo, yo la puedo relacionar con una velocidad angular, que es variación del ángulo sobre variación del tiempo, ¿cierto? Por tanto, esta ecuación es la que me gobierna, pues digamos la ecuación reina de estos movimientos, porque es la que me relaciona cantidades tanto lineales como angulares. Bien, eso como parte del tercer objetivo. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es sencillo para ustedes, porque en este caso ustedes ya conocen tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, acá es exactamente lo mismo. Entonces vamos en orden. Primero, cuando me hablan del movimiento circular uniforme, lo que significa es que la velocidad es constante. Por tanto, yo voy a trabajar es con la ecuación 7.2. Esta es la ecuación donde se me establece que la velocidad, en este caso angular, pues ya no hablo de B, sino de W, ¿cierto? Es constante. ¿Y cómo lo puedo probar? Lo puedo probar si utilizo la primera ecuación del movimiento circular uniforme, que me dice que teta final menos teta inicial es igual a W por tiempo final menos tiempo inicial. Profe, pero esa no es la ecuación. No, lo único que hacen aquí es tomar que el tiempo inicial vale 0, por tanto, me queda que W por teta final menos tiempo inicial, el tiempo inicial se hace 0 y me queda solo W por T. O sea, esta T hace referencia al tiempo final. Y el teta inicial que estaba de este lado lo pasa al otro lado. ¿Con qué fin? ¿Por qué lo expresa así? Con el fin de establecer una relación directa entre el ángulo recorrido y el tiempo. Es decir, que mi objetivo en este laboratorio es medir eso, ángulos y tiempos, ángulos y tiempos, ¿cierto? ¿Por qué digo que es parecido al movimiento rectilíneo uniforme? Porque es exactamente lo mismo que ustedes hicieron, solo que allá medían distancias X y tiempos, ¿cierto? Entonces lo único que estoy cambiando es el X por el teta y ya. Y la velocidad lineal por la velocidad angular. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces vamos a utilizar la misma técnica que venimos trabajando, que es utilizar Tracker, ¿cierto? Pero para Tracker necesito un video. En este caso, el trabajito es en que ustedes tienen que utilizar algo que se esté moviendo con velocidad angular constante. Es decir, que está dando las vueltas en el mismo tiempo, ¿cierto? Y para hacer eso, entonces necesitan buscar algo en su casa, pues que se mueva con velocidad constante angular. Pero entonces uno dice, bueno, profe, ¿pero qué? ¿Qué puede ser? Pues a ver, yo les doy varios ejemplos y ustedes... Profe, me... ¿sería un motor eléctrico? ¿Cómo?
Un motor eléctrico de los de pila, de los pequeños. Eso, ese puede servir. Ajá, ese se mueve. Pero lo que pasa es que ahí tienes que diseñarlo de tal forma que puedas medir en tracker, ¿no? Es decir, tienes que diseñarlo de tal forma que, yo no sé, le debes poner una marquita o algo para poder generar el video. Ponerle, ajá. ¿Sí me Bajarle entiendes? la velocidad, ¿ya? Para poder medir la velocidad angular, claro. O, profe, un taladro también se podría. Un taladro, sí, pero es que ese sí tiene aceleración, Minayo. Porque ese tú lo vas Sí, acelerando. Ese te serviría, pero para el segundo punto, que es con movimiento acelerado. En cambio, el motor, que me habla tu compañero, ese siempre giran al mismo tiempo las vuelticas. ¿Te has dado cuenta o no? Esa velocidad es constante. En cambio, un taladro, pues a no ser que lo hagas con el taladro, pero que siempre lo mantengas con la misma velocidad, es decir, con las mismas revoluciones, uno habla de un taladro. ¿Cierto, Minayo? Ok, profe. Sí, ¿no? Pero bien, entonces yo les quería colocar el ejemplo que puse en la mañana. Entonces, por ejemplo, no sé si tengan la facilidad de utilizar un tocadiscos que no tienen de su papá, de su abuelo. ¿No? ¿Y saben lo que es un tocadiscos o no? ¿Un tornamesa? Sí, De, profe. de los equipos antiguos. ¿No tienen? ¿Difícil? Pues la verdad, no, no, acá en mi casa no hay. No, bueno, listo. Esa sería una opción. Si la tienen, esa opción es válida. Y creo que es fácil porque ahí incluso está la velocidad, ¿no? Ahí están las revoluciones por minuto. Pero bueno, esa sería una opción. Si no la tienen, no importa. Otra opción que yo creo que esa sí es más fácil que alguno del grupo tenga es en un microondas. La bandeja del microondas interna, esa se mueve con velocidad angular constante. ¿Sí se han dado cuenta? Profe, en ¿Cómo? el microondas, ¿cómo sería de grabarlo? O meter la mano y abierto No, uno pues no calienta. metes la mano, pues toca un microondas que sea transparente, no vas a meter la mano. Te vas a quemar, ¿verdad? Te vas a meter vos ahí. Claro. No, pues ahí tienen que darse la facilidad. Si se puede, ¿ah? Si es de los microondas que queda tapado, pues no se puede, toca buscar otra opción. ¿Sí me entienden? Bueno, pero la idea es que busquen algo que se esté moviendo con velocidad angular constante. Pues ahí hay varias opciones. Lo del motor me parece chévere y creo que los que fueron niños hace poco, pues pueden tener sus carros todavía. ¿No? Tienen hermanitos. Ahí hay varios motores que se puede utilizar. Lo que sí hay que como adaptarlo como para que se note el video, ¿no? Porque obviamente si el motor es chiquitico, el video no le va a alcanzar a, digamos, a leer. ¿Sí me hago entender o no? Sí, Chicos, ¿sí o no? Sí, sí, profe. profe. Profe, una pregunta y con Cuéntame. lo del tocadiscos, ¿no se podría con un CD normal? Sí, claro que se podría, pero pues por lo general los CDs quedan tapados, ¿no? He mirado que, no sé, Profe, Pero a veces se puede, profe, abrir la bandeja y bajarle, o sea, el puntico donde abrocha y ahí ya seguiría girando así normal. pues Sí, a las claro revoluciones. claro que se podría. Lo que Los no ir a cassettes, dañar las cosas. profe, de las grabadoras, los cassettes de antes. Esa también, muy bien. Esa también se puede. Ujú. Sino que Profe, y tienen que idear es cómo van a grabar el video. Porque les explico, pero ¿qué es que vamos a grabar, profe? Brad? Entonces, lo que van a grabar es lo siguiente. Ustedes van a grabar según esta tablita que aparece acá en el reporte. Miren aquí. Para el movimiento circular uniforme, ustedes tienen que hacer un video para grabar hasta 10 vueltas. ¿Sí me entienden? O sea, tienen que grabar, no es el video de una sola vueltica, es hasta 10 vueltas que tienen que hacer. ¿Sí me hago entender o no? ¿Por qué? Porque Sí. aquí ya está la medida de los ángulos. Entonces, una vuelta en radianes es
6.28 y de una vez ya está el error, miren aquí. ¿Sí? Para la medida de los ángulos. Profe, ¿y de dónde sacó que era 6.28? Pues porque una vuelta es ¿cuánto? En radianes. ¿Cuánto es una vuelta en radianes, Oli? 2pi. 2pi. ¿Y pi cuánto vale? 3.14. 3,14. Entonces 3,14 por 2 es 6.28. ¿Sí me hago entender o no? Pues aquí ya está. Sí. Entonces usted tiene que sacar el tiempo de cuánto vale una vuelta, de cuánto vale 2 vueltas, 3 vueltas, hasta 10 vueltas. ¿Cierto? Es decir, las medidas angulares ya están. Están en radianes y de una vez con su error. ¿Sí, no? Lo que tienen que sacar de tracker es el tiempo. Entonces, el tiempo que se demora en dar una vueltica, 2 vueltas, 3 vueltas. Por eso, es que la idea del cassette es buena, pero ahí yo creo que es, digamos, difícil es para hacer el video. ¿Cómo yo me doy cuenta en eso tan pequeñito de cuánto es una vuelta, de cuánto es 2 vueltas, de 3 vueltas? Ahora, si lo pueden hacer, como quieran, quiero. ¿Cierto? ¿Cierto, chicos? Del cassette, profe. del CD, Profe. como sean que lo quieran hacer. Lo que sí es que no van a ir a dañar nomás, ¿no? Van a ir a dañar el equipo. ¿Listo, chicos? Hey, Profe, disculpe, una pregunta. O sea, para hacer el video sobre el microondas, tendríamos que grabarlo de afuera, ¿cierto? claro, no vas a meter la mano. No, pero espere. O sea, sí, pero, o sea, tendríamos que colocarle una señal para Claro, identificar que... muy bien, buena pregunta. Eso en cualquiera de los ejemplos que estamos hablando. Pero, profe, ¿yo cómo sé cuántas vueltas da? Pues tienen que colocar un punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, en el microondas colocarle una cinta, algo, obviamente que no se vaya a quemar, ¿no? Por ejemplo, no pueden meter nada de aluminio para señalar ahí, porque eso se quema, ¿cierto? Tiene que ser algo que no se vaya a quemar, ¿cierto? Lo señalan y de acuerdo a eso empiezan a hacer el video a saber cuántas vueltas va a dar. Lo mismo si van a utilizar un CD o el cassette o el tornamesas, cualquier cosa, tienen que tener un punto de referencia para saber cuántas vueltas está dando. Profe, Profe. y una llanta de bicicleta, tener el punto de referencia en el por donde se le echa el aire. Sí, bueno, ese de la bicicleta es bueno, pero es que Pero ahí sería tú cómo acelerado. garantizas que eso se está moviendo con velocidad angular constante. Porque tú le das pedal a la llanta de la bicicleta, pero ahí lo que estás haciendo es acelerando. ¿Sí me O entiendes? sea, que Porque está ese se pasando, podría para el acelerado. Para ese el, es el mejor ejemplo para el acelerado, claro. Porque es que ahí cuando tú empiezas a dar pedal, ahí se está acelerando la llanta. Entonces, ese sí sirve, de hecho ese les iba a colocar como ejemplo para el acelerado, porque es que ahí es muy difícil que tú mantengas la velocidad constante. ¿Sí me entiendes o no? Pues Sí. por eso tiene que el primero ser un poco más automatizado en el sentido de que, por ejemplo, en un microondas, eso siempre da a la misma velocidad las vueltitas. O en un Claro. CD, o en un cassette, o en un tornamesa, etcétera, etcétera. O en un motor que me hablaba tu compañero. Por eso el ejemplo del taladro que me mencionaba Minayo también funciona para el acelerado. ¿Por qué? Porque ahí tú, a medida que vas presionando, ¿cierto? La pistola del taladro, eso va dando con mayor o menor velocidad vueltas. ¿Sí me entiendes o no? Sí, sí, yo lo entiendo. Listo. Bien. Entonces, para el movimiento circular uniforme, pues ustedes lo que van a hacer es un videíto de tal forma que me alcance a visualizar 10 vueltas. ¿De qué? No sé, pero ustedes tienen que hacerlo de tal forma que garanticen que la velocidad va a ser constante. Una vez hagan el video de tracker, me van a sacar los tiempos. Sacan los tiempos, entonces me dicen una vuelta se demoró en dar tanto, 2 vueltas tanto, 3 vueltas tanto, etcétera. Los tiempos.
Una vez saquen los tiempos, entonces lo que ustedes van a hacer es graficar. ¿Qué van a graficar? Van a graficar esta ecuación 7.2, ¿será que les decía? La ecuación 7.2. Esta ecuación me la van a graficar, ¿cierto? De tal forma que el tiempo quede en el eje X y el ángulo quede en el eje Y. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tipo de ecuación es? Guerra. Guerra, ¿me estás escuchando? Sí, profe. ¿Qué tipo de ecuación es? Polinomio de grado 1, 2, 3. Ese sería un de grado 1, porque Esto la es un aceleración... polinomio de grado 1. Entonces, metes los datos a root y en root lo fiteas con un polinomio de grado 1. Cuando fiteas con un polinomio de grado 1 te van a dar tres constantes. ¿Cuáles? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, que yo ya les he dicho eso, que depende de que también están los datos ajustados. P sub 0, que en este caso P sub 0 a mí me va a representar la posición angular inicial, ¿cierto? Eso es P sub 0. Y P sub 1, que en este caso me va a representar cuánto vale W. Lo repito, P sub 0 es la posición angular inicial y P sub 1 es cuánto vale W. Como el objetivo o el primer objetivo era calcular la velocidad angular, entonces ya queda resuelto. ¿Por qué? Porque la idea es que ese W es P sub 1. O sea, lo que me da la gráfica, inmediatamente digo, esa es la velocidad angular experimental. Y para saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pues pueden en Tracker sacar el promedio de las velocidades angulares y a ese promedio lo llaman velocidad angular teórica, para que así saquen el porcentaje de error. Entonces, nuevamente, porcentaje de error es igual a valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por el 100%. Y sacan cuánto es y concluyen. Eso sería la primera parte del laboratorio. ¿Cierto? Profe, en los ejes, ¿qué irían? ¿Cómo irían? ¿Cómo? Los ejes, ¿cómo irían? En los ejes, en el eje X va el tiempo y en el eje Y va el ángulo. O teta. ¿Sí es claro o no? En el eje X va el tiempo y en el eje Y va el ángulo. Teta. ¿Hasta ahí vamos, chicos, o no? Sí. Sí, ¿no? Bien. Y para el movimiento circular uniformemente acelerado, que ya se me habían adelantado ustedes, entonces ahí sí podría colocar mi bicicleta con las llantas hacia arriba, ¿cierto? Le doy pedal, dejo que empiecen a rodar las llantas, o a girar las llantas, más bien. Coloco una marca que, como decía su compañero, puede ser la válvula por donde entra aire, y empiezo a contar las vueltas otra vez. ¿Cuántas vueltas? Las mismas 10 vueltas. La única diferencia es que ahora ya no voy a trabajar con la ecuación 7.2, sino con la ecuación 7.4. Es decir, esta. ¿Por qué, profe, con esa? Porque es que ahora ya es un movimiento acelerado. Y de ese movimiento acelerado, el objetivo es calcular cuánto vale la aceleración angular. Es decir, este alfa. ¿Cómo hago? Pues hago exactamente lo mismo. Cuento el tiempo que demora en dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, etcétera, y grafico con los mismos condiciones, es decir, teta va a ir en el eje Y y el tiempo en el eje X. La única diferencia es que ahora Carlos Ama, ¿está Carlos Ama por ahí? Carlos Ama, ¿está? Barahona, ¿está? Barahona, ¿no está? Empezar a colocar faltas, ¿no le? No están. Minayo, ¿está por ahí? Minayo. Nadie, ole.
Fabián Viteri, ¿está? Profe, yo creo que se conectaron en la mañana, por lo Sí, que profe, ahora en la dígame. tarde nosotros tenemos asesoría de geometría. Pero yo los veo aquí conectados, como así. Dígame, profe, Fabián Viteri. Fabián Viteri. Entonces, Fabián, ¿esta ecuación qué tipo de grado es? La que está subrayada ahí. No se mira, ya. La ecuación 7.4 ¿De segundo grado? de segundo grado. Entonces, la diferencia con el primer experimento es que antes la fiteaban con un polinomio de grado 1, ahora es un polinomio de grado 2. Por tanto, les va a dar una curva y lo más importante es que le va a dar 3 parámetros. 4, pues en este caso. Ah, no, mentira. Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, 1, P sub 0, 2, P sub 1, 3, ¿cierto? Y P sub 2, 4. 4 parámetros. ¿Qué representa cada uno de esos parámetros? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, pues ya les he dicho. Es qué tan bien ajustados están mis datos, ¿cierto? P sub 0, ¿qué viene siendo? P sub 0 nuevamente viene siendo la posición inicial. P sub 1 que viene siendo la velocidad angular inicial. Y P sub 2, que es lo importante en este caso, P sub 2 viene siendo un medio de la aceleración angular. Como el objetivo era encontrar la aceleración angular, ¿cierto? El objetivo es encontrar la aceleración angular. Entonces, ¿a qué sería igual la aceleración angular? Pues a 2 veces P sub 2. Y listo. Lo mismo. Encuentran cuánto vale esa aceleración angular y la comparan con la aceleración angular teórica que me la va a botar track del promedio de todas las aceleraciones. Eso sería el laboratorio. O sea, que en definitiva, este laboratorio cuenta con 2 partes. ¿Cuáles son? El movimiento circular uniforme, ¿cierto? Y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que en el circular uniforme usted tiene que buscar un video donde garantice que la velocidad sea la misma siempre. En cambio, en el uniformemente acelerado, pues tiene que hacer el mismo video, pero ya no importa que la velocidad sea constante. Entonces, por eso pueden utilizar cualquier cosa que esté rotando, incluso. No puede ser solo la bicicleta, es cualquier cosa que esté rotando. ¿Sí es claro o no? Obviamente que esté acelerada o desacelerada. ¿Hasta ahí vamos o no, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, preguntas. ¿Qué no entienden? Profe, Cuéntame. para el segundo, pues el que es acelerado, Ajá. Cuéntame. ese se puede, pues hay como de esos juguetes que tienen como la cuerdita. Ajá. ¿Sí me van Sí. a entender cuáles son? Sí, los que les das cuerda a un carro, por ejemplo. No. Esos que tienen cuerda y que uno le da vueltas. Ah, como una caja musical. No me van a entender. No sé cómo se llaman. Que es como una pelota, o sea, tiene una cuerda y que es como una pelota Ah, ya y sé. que Sí, uno le da vueltas con la mano. sí, sí. Ese sí sirve. Porque es que ese al principio es rápido y después se va frenando, ¿no? Sí, pues, o sea, después cae, o sea, no es, o sea, no sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo se llama, pero es manual. Sí, no importa. Lo importante es que cambie de velocidad angular. O sea, que no Mm. mantenga la velocidad constante para el acelerado, ¿no? Y ahí como nosotros sabemos cuál es la velocidad. O sea, ¿Cómo es? ya porque nos la da Ruth, Claro, es que ese es el objetivo, ¿no? Encontrar. Tú me estás preguntando del primero o del segundo. del segundo. Del segundo. Bueno, en el segundo, el objetivo es encontrar cuánto vale la aceleración. Pero inmediatamente Ruth también te da cuánto es la velocidad angular inicial. Mírala aquí en esta ecuación. Aquí Ah, te da ya. la velocidad angular y también te da cuánto vale la posición angular.
Esos son los parámetros, P0, P1 y P2. Y ahí, y para, ¿cómo se llama? Y para el primero, que es uniforme, que usted nos daba de ejemplo, pues como lo del microondas, que yo Ajá. supongo que utilizaría ese porque no se me ocurre otra cosa. ¿Cómo sacaríamos pues la velocidad constante? Ya, el objetivo ahí es encontrar la velocidad. ¿Y cómo la sacas? Pues de la gráfica. Tú lo único que haces en Tracker es hacer el video, ¿sí o no? Haces el video, haces una marquita en tu microondas, en el plato del microondas, ¿cierto? Haces una marca, cualquier cosa, y tú lo que vas a hacer es medir ángulos y tiempos. Estos tiempos te los va a dar Tracker, pero la velocidad angular te sale de la pendiente de la gráfica. Es decir, es lo que vale en tu gráfica P sub 1. Ya. ¿Listo? Ujú. ¿Otra Sí, señor. pregunta, Estefanía? Sí, pero pues es del otro laboratorio, Ah, listo. el Bueno, que tenemos que entregar hoy. entonces Profe, una pregunta de este laboratorio. de este laboratorio, listo. Resolvamos las de este laboratorio. Cuéntame. Entonces, verán, ¿no? Nosotros hacemos lo de video, de movimiento circular uniforme. ¿Qué se te ocurre, Guerra? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar hacer lo de microondas. Pues si no, me tocaría un video del motor de donde le sacan el jugo a la caña, de los trapiches. Ah, ya. Pues no se van a ir a volar un dedo de pronto, Le. No, no. Bueno, entonces hacemos prácticamente este es como 2 laboratorios en uno, ¿no? Sí, 2 laboratorios en uno. En este tienen que entregar 2 gráficas, 2 tablas, 2 porcentajes de error. Ah, ya, vale, profe. Eso era. Vale, vale. ¿Alguien más? Profe, Cuéntame. en Tracker, ¿cómo sería de graficar las vueltas? Eso no me Ya, queda claro. esa es una buena pregunta. Esa sí es una buena pregunta. Mira, que en Tracker ustedes, por lo general, todos los laboratorios que me han entregado ahorita las han trabajado en coordenadas lineales, ¿sí o qué? Entonces ustedes siempre han medido distancias en metros, ¿sí, no? Cambio acá yo los mando a calcular coordenadas, pero ya no lineales, sino coordenadas polares. Entonces, tienen que buscar cómo cambian las coordenadas en Tracker. ¿Sí me entienden o no? Porque claro, entonces usted pone el video, pero el video le va a pedir una barra de calibración, pero entonces usted dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que tengo que calibrar? Porque ¿qué distancia cojo como referencia en este caso? Si lo voy a poner a dar vueltas. Entonces, por eso es importante primero aprender a cambiar esas coordenadas, es decir, que no me mida en metros, sino que me mida en radianes. O sea, cambiar a coordenadas angulares, o polares. ¿Sí me entendiste o te confundí más? Pues ahí más o menos lo entendí. Sí, Profe, ¿podría repetir? tienen Es que se lo escucha entrecortado acá al internet. la idea es que Y tienen que buscar cómo se mide en coordenadas polares. Esa es la idea. y la Entonces, barra de calibración, ¿cómo sería? es por eso. Es que ahí te va a decir cómo, entonces la barra de calibración ya no es una distancia lineal, no una distancia. Ah, Esa es la diferencia. listo. Y, o sea, como usted dice que son números de vueltas, o sea, ahí tocaría darle como un clic y luego esperar que dé la vuelta y darle otro, ¿o cómo? No, tú haces tu video, ¿sí o no? Tu video y haces tu video de tal forma que se alcance a mirar 10 vueltas. Y después Tracker ya te saca los tiempos. Entonces dice, el tiempo de una vuelta fue tanto, el tiempo de 2 vueltas fue tanto, etc. Listo. Ya. ¿Listo? ¿Alguien más respecto a este laboratorio? ¿No? Bueno, chicos, entonces, se me va a acabar la sesión en Zoom. ¿Alguien tiene más preguntas o ya no me conecto más? No, profe, de mi parte está todo correcto.
Listo. Del otro laboratorio, profe, preguntas. De mi teniendo. parte también. De mi parte que también van a está entregar claro. hoy o qué? Sí. Listo, entonces en unos minuticos ya les envío nuevamente para que los que les interese preguntarme del laboratorio, pues se vuelvan a conectar. Bueno, los que no, Bueno, pues ya profe. muchas gracias. Ya, listo, Gracias, profe. profe. Bueno, chao. Hasta luego.